Muy bien. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Señor mío, abre mi corazón, dame valor, facilita mi misión, suelta el nudo que hay en mi lengua para que comprendan mis palabras. Hoy vamos a hablar sobre el ayuno en general y el ayuno en Ramadán. Vamos a ver las ayat del Corán sobre el ayuno. ¿Qué es el ayuno o Siam? El ayuno obligatorio, Siam obligatorio. La virtud del ayuno y la sabiduría detrás de la prescripción del ayuno. Inshallah. Veamos todo. Bismillah. Vamos a ir viendo las ayat del Corán sobre el ayuno. El ayat de Surah Al-Baqarah 183 nos dice, Alá nos dice en el Corán, oh creyentes, se les prescribe el ayuno, al igual que le fue prescripto a quienes lo precedieron, para que alcancen la piedad. El ayat 184 dice, son días contados el mes de Ramadán. Quien esté enfermo o de viaje y no ayune, deberá reponer posteriormente los días no ayunados. Quienes puedan, pero con mucha dificultad por la vejez, y no lo hagan, deberán alimentar a un pobre por cada día no ayunado. Pero quien voluntariamente alimente a más de un pobre, será más beneficioso para él. Y ayunar es mejor para ustedes si supieran. En lo que investigué sobre el tafsir de estas dos ayat, dice, el objetivo principal del ayuno es reducir la dependencia del hombre de las cosas materiales y fortalecer su determinación espiritual, para aumentar la fe y la piedad. De esta forma, ayunar durante Ramadán es una oportunidad única para concentrarse en hacer el bien y abstenerse del mal. El corazón del creyente se alegra así, de esta forma, y su mente se tranquiliza. Aunque el ayuno se prescribe solo durante un mes cada año, el espíritu de ayuno es mucho más duradero. Acerca al hombre a Dios mostrándole cómo retirarse del mundo sin dejar de ser parte de él. Muestra al hombre el camino para cumplir con sus obligaciones espirituales en medio de la agitación del mundo materialista. En ese sentido, ayunar durante Ramadán es una forma de alcanzar la paz mental. Ramadán es el mes de una mayor conciencia de Dios, de alcanzar la piedad y entrenarnos para ser los mejores seres humanos posibles. En lugar de permitirse chismes, mentir, calumniar y en general exhibir todos los demás rasgos del mal carácter, uno se enfoca en mejorar el propio carácter cultivándolo y cultivando buenos hábitos. Al hacerlo, el yo interior del creyente se acerca cada día más a un estado de rectitud, adoración, devoción y piedad que eleva el alma a una condición de bienaventuranza espiritual superior. En un camino que es un camino que el mismo profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam había trazado. Durante Ramadán se dedicaba a la oración y alababa a Alá durante todo el día, especialmente al romper el ayuno al atardecer, justo antes de la puesta del sol. Cuando el ayuno llega a su clímax, el creyente experimenta la cercanía con su Creador.
dice el tafsir que quizás por esta razón el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam incluyó a la persona que ayuna en el momento de romper su ayuno entre los 5 tipos de personas cuyas súplicas nunca fueron rechazadas por Allah. Los otros eran un gobernante justo, una persona oprimida, un padre que ora por sus hijos y uno que viaja por amor a Dios. El ayat 185 de Surah al-Baqarah nos dice: en el mes de Ramadán fue revelado el Corán como guía para la humanidad y evidencia de la guía y el criterio. Quien presencie la llegada de la luna nueva del mes deberá ayunar, pero quien esté enfermo o de viaje y no ayune, deberá reponer posteriormente los días no ayunados, y así completar el mes. Dios desea facilitarles las cosas y no dificultárselas. Alaben y agradezcan a Dios por haberlos guiado. En el ayat 186 nos dice: y si mis siervos te preguntan por mí, oh Mohammed, diles que estoy cerca de ellos. Respondo las súplicas de quien me invocan, entonces que me obedezcan y crean en mí, que así se encaminarán. En el ayat 187 dice: durante las noches del mes de ayuno, le es lícito mantener relaciones maritales con sus mujeres. Ellas son su vestimenta y ustedes la vestimenta de ellas. Aquí paro porque hay una llamada donde el Sheikh Isa García, la traducción esta es del Corán, de la traducción del Corán del Sheikh Isa García, y acá él hace una aclaración donde dice: esta bella imagen que describe Alá en el Corán describe la relación entre el hombre y la mujer. La vestimenta es lo más cercano al cuerpo, es lo que cubre, protege y da abrigo. Esta imagen nos habla sobre la interdependencia del uno con el otro. Después dice sigue el ayat: Dios sabe que se engañaban a sí mismos. Aquí aclara el Sheikh Isa García, dice: antes de la revelación de este versículo, durante el mes de ayuno, estaban prohibidas las relaciones sexuales, lo que resultaba arduo para algunos matrimonios, especialmente los jóvenes. Se daban en consecuencia algunas transgresiones secretas en la intimidad del hogar que eran seguidas de remordimiento por ellos. Pero este versículo declara que las relaciones durante las noches son completamente lícitas durante Ramadán. Las noches de Ramadán. Entonces, por eso los perdonó y les hizo esta concesión. Ahora pueden mantener relaciones con ellas y aprovechar lo que Dios les ha prescrito. Coman y beban hasta que se distinga el hilo blanco, la luz del alba, del hilo negro, la oscuridad de la noche. Y luego completen el ayuno hasta la noche. Y no mantengan relaciones con ellas si están haciendo el retiro espiritual en la mezquita. Estos son los límites de Dios, no los transgredan. Así aclara Dios su signo a la gente para que alcancen la piedad. Igual vamos a volver sobre el ayuno del matrimonio, sobre el ayuno sobre el ayuno en pareja, ¿no? Del hombre y la mujer. Vamos a volver sobre estos ayats. Estos son todos los ayats que tienen que ver con el ayuno. Después hay otros ayat como este donde dice: Dios les tiene reservado su perdón y una gran recompensa a los musulmanes y a las musulmanas, a los creyentes y a las creyentes, a los piadosos y a las piadosas, a los justos y a las justas, a los pacientes y a las pacientes, a los humildes y a las humildes, a los que hacen caridades y a las que hacen caridades, a los que ayunan y a las que ayunan, a los pudorosos y las pudorosas, a los que recuerdan frecuentemente a Dios y a las que recuerdan frecuentemente
a Dios. Hay otras ayat del Corán donde Allah subhanahu wa ta'ala nos prescribe el ayuno obligatorio, como el ayat de Surah al-Baqarah, el 196, que tiene que ver con la peregrinación mayor o menor. Y si no se puede cumplir con alguna orden de Alá en ese momento, la expiación es el ayuno durante 3 días. Ese ayuno es obligatorio. Después hay ayats, el ayat 92 del capítulo 4, el ayat 89 del capítulo 5, el ayat 95 del capítulo 5, el ayat 4 del capítulo 58. En estos ayat en general, Alá nos ordena el ayuno como expiación. O sea, algo que se hace que no corresponde, la expiación es el ayuno. ¿Sí? Estos son los ayats en los que Alá nos habla en el Corán sobre el ayuno. Ahora vamos a ver, ¿qué es el ayuno o siyam? En árabe, siyam. Lingüísticamente significa contenerse y abstenerse de algo. En la Sharia es la adoración a Allah subhanahu wa ta'ala, absteniéndose de comida, bebida y el coito desde un poco antes de que sale el sol hasta que se pone el sol. Las condiciones necesarias para que el ayuno sea obligatorio son 3. O sea, la persona tiene que tener básicamente 3 condiciones para ayunar. Ser musulmán, primero, tener uso de razón y haber alcanzado la pubertad. Tener la capacidad de ayunar. El ayuno obligatorio es uno de los 5 pilares del Islam. Es obligatorio hacerlo en el mes de Ramadán. Es obligatorio desde el segundo año de la Hijra. En el ayat 183 de Surah al-Baqarah nos dice Alá: oh creyentes, se les prescribe el ayuno al igual que les fue prescrito a quienes los precedieron, para que alcancen la piedad. Dijimos anteriormente en el tafsir que el objetivo principal del ayuno es reducir la dependencia del hombre de las cosas materiales y fortalecer su determinación espiritual, para aumentar la fe y la piedad. En los hadís tenemos que Ibn Umar radiallahu anha relató que el mensajero de Dios sallallahu alayhi wa sallam dijo: el Islam fue edificado sobre 5 cosas. El Islam fue edificado sobre 5 cosas. Testificar que no hay más Dios sino Dios y que Muhammad es el mensajero de Dios. Esta es la shahada. La práctica de la oración prescrita sería el salat, el pago del zakat, la peregrinación, que sería el hajj, y la práctica del ayuno del mes de Ramadán. Esto está en Sahih Bukhari. Vamos a seguir con el ayuno. ¿Cómo se divide el ayuno? El ayuno obligatorio se divide en 2. El que impuso Alá subhanahu wa ta'ala originariamente al ser humano, que es el ayuno de Ramadán, uno de los pilares prácticos del Islam. Y el ayuno en que las personas mismas se obligan a ayunar, que es el caso en que hacemos una promesa o expiamos faltas. Después tenemos los ayunos recomendables o voluntarios. Estos ayunos son todos los ayunos que Allah subhanahu wa ta'ala recomienda hacer.
como por ejemplo el ayuno de los lunes y los jueves, son voluntarios, el ayuno de los 3 días específicos de cada mes, también voluntario, el ayuno del día de Ashura, el ayuno de los primeros 10 días de Dhul Hijjah, el ayuno de Arafa, etc. La diferencia entre el ayuno voluntario y el ayuno obligatorio: si se rompe el ayuno voluntario, no se repone, no es necesario reponerlo. El ayuno obligatorio sí se debe reponer en cualquiera de sus dos casos. Y debemos saber que ayunar es una bendición para ayudarnos a incrementar nuestra fe. Es un regalo de Alá y se considera que es la prueba de que sí estamos dispuestos a obedecerle, como afirmamos con la Shahada. Ahora vamos a ver Mariam, dice, en ninguna religión está prescrita de la manera en la cual lo hacemos, ni en el tiempo. Sí, exacto, no es igual, no hacen lo mismo. La verdad no sé si está prescripta de la forma en que ellos lo hacen, pero no hacen el ayuno que nosotros hacemos, que nos obliga en el Corán a hacer, de la forma en que nos obliga Alá a hacerlo. Con respecto ahora sobre la virtud del ayuno. Alá se atribuye a sí mismo el ayuno para honrarlo y exaltarlo. Abu Huraira relató que el mensajero de Dios sallallahu alaihi wasallam dijo: el ayuno es una protección del fuego. El ayunante debe, pues, abandonar toda relación sexual y todo mal comportamiento. Y si alguien lo agrede o lo insulta o la insulta, debe decir: yo estoy ayunando, 2 veces. Y por aquel en cuyas manos está mi vida, el olor que proviene de la boca del ayunante es mejor para Dios que el perfume del almizcle. El almizcle es un perfume muy, muy, muy bonito. Dios dice del ayunante: deja su comida, su bebida y sus deseos por mí. El ayuno es para mí y yo recompensaré por él. La buena obra tiene su recompensa multiplicada por 10. También agrega: el ayunante goza de 2 alegrías. Cuando desayuna se alegra y cuando se encuentra ante su Señor se alegra por su ayuno. Entonces, acá vemos cuál es la recompensa de las buenas obras del ayunante. O sea, hacer buenas obras en el momento del ayuno. Dice, la buena obra tiene su recompensa multiplicada por 10. Ahora vamos a ver un poco la sabiduría. Antes vimos lo que era la virtud del ayuno, ¿sí? Las virtudes del ayuno. Ahora vamos a ver la sabiduría detrás de la prescripción del ayuno. ¿Cuál es la sabiduría que nos enseña Allah subhanahu wa ta'ala detrás de la prescripción del ayuno? La sabiduría detrás de la prescripción del ayuno es cumplir con la taqwa, obediencia, obedeciendo el mandato de Alá y su legislación. Acostumbrar al espíritu a la paciencia y a la voluntad para someter a las pasiones y deseos. Acostumbrar a las personas a la caridad, solidarizándonos con los necesitados y los pobres. Cuando pasamos hambre, sabemos lo que sienten nuestros hermanos necesitados. Dar descanso al cuerpo y mejorar su salud con el ayuno.